Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Iglesia Salem presenta Creciendo Juntos con el pastor Pedro Melo. Qué bueno es poder participar, escuchar y disfrutar estos testimonios que nuestros hermanos nos han dado, porque son la evidencia de que Dios está obrando de forma especial en nuestras vidas. Y cuando yo estudiaba un poquito, esta mañana el mensaje que hoy vamos a compartir juntos, me surgió una pregunta que yo le hice a Dios, y es la siguiente: ¿el avivamiento produce las obras o las obras producen el avivamiento? ¿Cuál va primero, Dios? ¿Es el avivamiento una consecuencia de las obras? ¿O es el avivamiento que produce las obras? Y me puse a pensar en esos momentos en los cuales Dios producía avivamientos en su pueblo. Y pensando en todo esto, pues llegué a la conclusión que nos ayuda el apóstol Pablo cuando nos dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. Entonces, primero va el avivamiento y luego las obras. ¿Qué significado tiene esto para mi vida, para la vida de todos nosotros? Que por más que nosotros obremos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Lo que debemos hacer nosotros es despertar y hacer caso a esa invitación que Dios nos está haciendo de ser parte de ese avivamiento, de esa renovación, de esa obra espiritual que Él desea lograr y realizar en nuestra vida. Una obra que es posible. Porque es cierto, Katy llegó esta mañana, incluso, ayer hablamos, pero ella llegó esta mañana un poquito inclinada, evidentemente quizá por la molestia que estaba sintiendo, y me recordó, mire, tenemos que orar. Amén. Amén. El Señor demostró que es el avivamiento que produce buenas obras, que es el momento en el cual Él se manifiesta en medio nuestro, y nosotros tenemos que estar apercibidos, atentos, para que cuando Dios desea hacer algo en medio de nosotros pueda hallar hombres y mujeres dispuestos. Y por eso también era la pregunta que hacía esta mañana: ¿y qué hicieron los hermanos? Yo sé lo que hicieron los hermanos. Los hermanos se pusieron de acuerdo. Hoy estaremos hablando acerca de la unidad. Bajen un poquito el micrófono, por favor. Vamos a hablar de la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad hace la diferencia. La unidad hace la diferencia. Para ser uno, y que no nos resulte extraño reconocer esto, para ser uno no debemos ser iguales. Dios no espera que nosotros seamos iguales, que seamos como una funda de soldaditos todos pintados de verde. Porque Dios no espera que seamos iguales para manifestarse en nosotros. Porque en su creación Él demostró que disfruta la diversidad. Él no hizo una sola clase de plantas, Él no hizo una sola clase de seres humanos, Él no hizo una sola clase de caballos, por ejemplo, en el reino animal, Él no hizo una sola clase de ballenas, Él no hizo una sola clase de flores, sino que provocó diversidad en su creación. Y así como somos todos nosotros diferentes, Dios quiere que la iglesia esté compuesta por gente diferente que, a pesar de sus diferencias, pueden ponerse de acuerdo y ser uno, estar en un mismo sentir. Incluso Dios
llama a los matrimonios a ser una sola carne cuando son distintos hasta por diseño. Porque Dios está enfatizando que para estar juntos no tenemos que ser iguales, sino que tenemos que aprender a respetar las diferencias, a disfrutar las diferencias, a enfatizar las diferencias y a usar toda esa diversidad que Dios ha puesto delante de nosotros. Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos hacer solos, y esto es cierto, pero es mucho mejor cuando estamos en buena compañía, cuando lo podemos hacer junto a personas que están en el mismo sentir. Dios desea que nosotros apoyemos al débil. Dios desea que nosotros perdonemos al ofensor. Dios desea que nosotros caminemos juntos a pesar de nuestras diferencias, porque ese es su plan, ese fue el diseño, ese fue el propósito por el cual Cristo dio su vida en la cruz. Cristo fue a la cruz por propósito y a propósito, para que nosotros pudiéramos ser uno. Y ese vínculo perfecto que nos une a pesar de nuestras diferencias es Cristo. Él es el centro, como cantábamos hoy. Él es el centro, y por medio de ese centro nosotros podemos llegar a ese punto y, a pesar de nuestras diferencias, ponernos de acuerdo. Y Jesús dijo, y esta es la promesa más maravillosa que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Cuál es el vínculo? En su nombre. Con Él de por medio, yo estoy ahí. Pero si se unen en su nombre o en su propósito o por sus medios, no vamos a contar con su presencia. Yo les invito a que me acompañen a Nehemías capítulo 8, versículo 1. Hoy vamos a ver cómo, a pesar de la diversidad de opiniones, la diversidad de ataques, la diversidad de situaciones y pensamientos por las cuales sufrió, atravesó y padeció el pueblo de Israel, ellos pudieron estar juntos en completa armonía, haciendo el trabajo de Dios por un motivo clave. Quien los vinculaba, quien los unió, era Dios. Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo, dice la palabra de Dios, como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, al sur de la ciudad. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y dice el verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. Y ustedes se ponen guapos conmigo, porque a veces hablo casi una hora. Y mire, Esdras predicó desde que rayó el alba hasta el mediodía. Y nadie se puso guapo. ¡Qué iglesia! En presencia de hombres y mujeres, continúa diciendo el pasaje, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todos estaban como, a pesar de todas esas horas, eso se llama avivamiento, a pesar de todas esas horas, ellos estaban atentos al libro. Y nadie dijo, qué calor tengo, ni me estoy quemando del sol. Y dice el verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban mucha gente: Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Milquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam.
los hermanos Iván y Silvia tienen muchas opciones ahí. Pero ya ellos están definidos. Y dice el verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo como atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, como hicieron nuestros hermanos en esta mañana, que exaltaron el nombre de Dios. Eso mismo hizo Esdras, y todo el pueblo respondió como respondimos nosotros, amén, amén. Alzando sus manos, nosotros alzamos nuestras manos en esta mañana y se humillaron como nos humillamos nosotros ante Dios en esta mañana y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esto es lo único que nos faltó hoy para hacer este mismo cuadro de Nehemías. Y estamos a tiempo todavía. Y dice el verso 7, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué tantos nombres? Para que nosotros sepamos que Dios no pasa por alto ni se olvida de nadie. Todo el que trabajó en ese día, Dios lo mencionó. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y dice el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, como hacemos en los mensajes, le damos sentido, ponemos sentido, buscamos interpretar lo que Dios quiso decirnos, porque interpretar significa entender para poder explicar, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Padre, gracias por este pasaje. Te pedimos en esta mañana que se pueda hacer vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si en algún momento usted se había preguntado por qué la iglesia hace lo que hace y cómo lo hace, ya usted entiende que la iglesia lo hace porque hay una referencia bíblica. Todo lo que nosotros acabamos de leer en el capítulo 8, del verso 1 al verso 9, es una evidencia que todo lo que hacemos, lo hacemos porque es parte de lo que Dios ha inspirado a través de los años cuando los creyentes, cuando los cristianos, cuando su pueblo se reúne. ¿Qué hicieron estos hermanos? Estos hermanos hace mucho tiempo se juntaron, igual que nosotros nos reunimos. Habían líderes que hacían entender la palabra, que servían a los hermanos, que organizaban el servicio a Dios. También había alabanza, porque ¿qué dice este pasaje? Que Esdras ministró a Dios diciendo, bendito sea nuestro Dios grande. Esto es una alabanza, esto es una doxología, esto es una expresión de alabanza a nuestro Dios. Y el pueblo con júbilo, ¿qué gritó? Amén, amén. Alzando como sus manos. ¿Por qué? Porque estaban celebrando, porque estaban en júbilo, porque estaban en gozo. O sea que nosotros lo que hacemos los miércoles, los domingos y todas las iglesias alrededor del mundo no se lo inventaron, sino que es el modelo que Dios ha establecido. Y al igual que Israel, nosotros hoy, aquí en este día, estamos en un tiempo clave. Ellos estaban en un tiempo clave y nosotros también estamos en un tiempo clave. Ellos estaban en la frontera del éxito. Ellos estaban en la frontera del desarrollo. Un paso hacia adelante significaba una gran victoria. Un paso hacia atrás era un retroceso terrible que iba a experimentar el pueblo. ¿Y qué hicieron ellos? Dieron un paso hacia adelante. ¿Y cómo? Como un solo cuerpo. Unidos se juntó el pueblo a pesar de sus diferencias como un solo hombre. ¿Por qué como un solo hombre? Porque cuando Esdras hablaba, ellos, ¿qué gritaban? Amén, amén, porque estaban atentos, porque estaban escuchando, porque estaban entusiasmados, porque estaban involucrados
porque estaban ahí, estaban vivos. Y había un avivamiento en el ambiente. ¿Qué produjo ese avivamiento? Dios. Dios lo provocó. ¿Y cómo Dios aderezó, preparó ese terreno? Así como el tractor tiene que entrar a la tierra con todas esas cuchillas y partir la tierra, Dios entró con ese cautiverio partiendo el corazón de todo el pueblo que se había rebelado contra él. Y cuando llegaron en esos 3 viajes, en los cuales retornaron después del cautiverio a Israel, ¿cómo estaban sus corazones? Ávidos, sedientos, necesitados. Así que la última vez que usted se preguntó, ¿pero por qué tantas pruebas? Dios está provocando un avivamiento en su vida. Dios está preparando el terreno para que en tu vida se produzca algo sobrenatural, porque así fue que Él se movió, obró y realizó su obra en medio del pueblo. ¿Y por qué tenemos que atravesar por el dolor? Porque lamentablemente nosotros insistimos en vivir a nuestra manera y tiene que venir la fuerza del tractor y destruir nuestros corazones para que podamos entender. Por eso para la casa ser remodelada tiene que ser trabajada desde adentro hacia afuera. Y tiene que ser reconstruida para que haya un verdadero cambio. Ese verdadero cambio, esa construcción, es lo que Dios está provocando en nuestra vida a través de esas pruebas que nosotros enfrentamos. Y todas esas pruebas que vivió el pueblo de Israel, ¿en qué desembocaron? En la unión del pueblo, en que pudieron completar el muro, en que la obra no estaba terminada, pero habían dado grandes pasos que estaban consolidando el éxito, la bendición, el desarrollo del pueblo de Israel. La construcción material había terminado y Nehemías lo entendió. ¿Y qué hizo Nehemías como un hombre responsable? Nehemías dijo, de aquí en adelante no me toca a mí. Yo hice una reconstrucción física y material. El pueblo necesita ahora una reconstrucción espiritual. ¿Y qué hizo? Llamó a Esdras. Esdras, que había llegado 13 años antes que él, que estaba ahí en el pueblo, trabajando en el pueblo, dándose a conocer en el pueblo, siendo usado por Dios en el pueblo, pues fue mandado a buscar por el gobernador. Y él le dijo, ahora te toca a ti. ¿Por qué? Porque Nehemías era un hombre responsable. Él sabía hasta dónde llegaban su función en el pueblo. Él sabía que él no era un todólogo y que Dios no lo había llamado a ser todólogo. Que él era un buen político, un buen gobernante, un buen estratega, pero que el pueblo necesitaba igualmente, además de la dirección, un líder espiritual. En esta etapa las funciones debían estar claras. En esta frontera del éxito que todos nosotros lo leemos y lo percibimos, pero quizás no lo hemos alcanzado o no sentimos que estamos caminando con paso firme o acercándonos a ese lugar donde debemos estar, que sabemos que vamos a llegar, pero aún no hemos llegado porque lo sentimos en el corazón, se va a materializar cuando cada quien tome su lugar, cuando asumamos responsabilidad y cuando renunciemos a nuestra voluntad y a nuestros propósitos para poder abrazar y participar de los propósitos de Dios. En esta etapa las funciones debían estar claras. Nehemías lo reconocía y Esdras dio la cara. Algo muy importante, líderes preparados. Eso es lo que significa estar preparado. Que cuando llegue el momento en el cual se requiera tu participación, tú puedas decir, heme aquí, porque te has preparado, porque has hecho la tarea, porque has cumplido el compromiso y estás dispuesto y disponible para Dios. Cuando Nehemías mandó a buscar a Esdras, dijo de él que él era un escriba, que él era un erudito, que era una persona preparada, que tenía la capacidad de guiar al pueblo en el proceso que tenían por delante. ¿Y qué hizo Esdras? Lo propio, se paró delante del pueblo, abrió el libro y exhortó en este primer día, desde que rayó el alba, desde que comenzó a amanecer, 6, 7 de la mañana,
hasta el mediodía y estaba predicándole al pueblo. Y ese mensaje, a los que no podían escuchar, que estaban muy lejos, habían levitas que llevaban el mismo mensaje que Esdras estaba predicando, porque todo el pueblo estaba como un solo hombre, en un solo sentir, en un solo propósito. El pueblo estaba en un buen momento y ese apetito que mostró por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, era una buena señal. ¿Qué hicieron ellos? Se apegaron a la oración, como vemos en este pasaje, se separaron del mal, enderezaron sus hogares, honraron los mandamientos y contribuyeron al desarrollo de la voluntad de Dios en la casa de Dios con su servicio, con la disposición de sus vidas. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana para saber si estamos siendo parte de este avivamiento es si nos estamos apegando a Dios en la oración. La pregunta que debemos hacernos es si nos hemos separado del mal. La pregunta que debemos hacernos es si estamos corrigiendo y enderezando nuestros hogares. Porque no podemos venir a la casa de Dios a establecer un orden cuando en nuestra propia vida no hemos establecido un orden. La pregunta que debemos hacernos para saber si estamos siendo parte de un avivamiento es si estamos honrando los mandamientos de Dios y estamos contribuyendo con el servicio en la casa de Dios. Dios quería que el pueblo se involucrara, que estuvieran unidos, hombro con hombro, trabajando, esforzándose todos al mismo nivel. Por eso no predicó solamente Esdras. Por eso no levantó la carga pesada solamente Nehemías. Por eso todos ellos se involucraron y todos tuvieron que hacer el mismo trabajo. Apegarse a Dios en la oración, separarse del mal, enderezar sus hogares, honrar los mandamientos de Dios y contribuir al servicio en la casa de Dios. Porque si nosotros no estamos haciendo estas cosas, no veremos un avivamiento en nuestra iglesia y mucho menos en nuestras vidas. El pueblo fue impactado por la palabra porque ellos no se resistieron al mensaje. Repito, el pueblo fue impactado por la palabra porque ellos no se resistieron al mensaje. Ellos no evitaron que el mensaje de Dios llegara a sus corazones y produjera el efecto que era necesario que se produjera. Porque escuchar cuidadosamente la palabra de Dios, tomar notas y valorar cada oportunidad que tenemos de estar en la iglesia, marca y hace la diferencia. La buena memoria de un hombre, escuchaba en estos días, está en la punta de su lápiz. Si no, pregúntele dentro de una hora a cualquier persona de qué se trató el mensaje de hoy. Y le va a decir, bueno, el mensaje de hoy fue claro de Nehemías. ¿Por qué? Porque para usted poder crecer necesita escuchar cuidadosamente, tomar notas y aprovechar cada oportunidad. Porque si usted cree que Dios no está observando lo que estamos haciendo en este día, usted está muy equivocado. Porque Dios en algún momento va a presentar una prueba, así como el estudiante que está en el curso, aunque no esté prestando atención, tiene que pasar por el mismo examen de todos. El que prestó atención lo hace rápido y entrega, y es el que tiene que estar cuidándose de los otros porque quieren tirar el ojo. Pero el que no estudió, reprueba, se quema en la prueba. ¿Por qué razón? Porque no prestó atención cuidadosa, no tomó notas, no aprovechó las oportunidades que estaba recibiendo de parte de Dios y como consecuencia no hubo aprendizaje. Para usted poder memorizar, apegarse a Dios en la oración, separarse del mal, enderezar su hogar y honrar los mandamientos y contribuir en el servicio, usted necesita acercarse a la palabra de Dios y permitir que ella entre a su vida sin resistencia para que quebrante
todo el cautiverio que hay en su vida. Porque Israel pudo haber salido de Babilonia, así como hace muchos años pudo haber salido de Egipto. Pero quizás Egipto no había salido aún de ellos. Y por eso Esdras se esforzó. Por eso Nehemías se esforzó. Por eso los levitas se esforzaron. Por eso vieron la diferencia. Porque se involucraron. Porque el pueblo diferente es el que está unido. No es el que es igual el uno al otro, sino el que está unido en un solo sentir, motivado por Cristo. Porque un pueblo es diferente cuando sus líderes están preparados. Y usted tiene que estar preparándose. Vamos a hacer una jornada evangelística o vamos a invitar personas. Y muchas de esas personas no van por la sencilla razón de que no saben qué le pueden preguntar en la calle que ellos no puedan responder. Hay discusiones bíblicas que se producen, y no me diga que no, en la mesa de su casa o en su familia o entre amigos, en las cuales usted no opina. No porque usted es muy respetuoso de la opinión ajena, es porque usted no sabe qué va a decir. Y no quiere aportar algo que luego tenga que retirarse y no tenga cómo defenderse. Y eso sucede porque no nos preparamos, porque no nos equipamos. Un erudito era el equivalente a un jurista. No era un simple abogado. Entre los abogados era una eminencia. Y Esdras era una eminencia. Una persona que se dedicó y se consagró al conocimiento de la ley de Dios y las leyes de los hombres. Era un hombre muy sabio, y por eso cuando Dios dijo, ahora necesito instruir al pueblo, Esdras estaba listo. Esdras no dijo, oh, es cierto, pues me voy a poner a estudiar. No, tú no me sirves así. Yo necesito personas preparadas. Un pueblo diferente es el que no usa la palabra, sino que se deja usar por la palabra. No es que yo uso este libro como me place, es que este libro usa mi vida. Y cuando el libro usa mi vida es diferente. Un pueblo diferente es el que ama la congregación. Ay, es domingo mañana. Como Camila dice, los domingos de la mañana, ¡vamos a la iglesia! No le voy a decir lo que dice luego, porque quizá usted juzgaría su pequeña vida. Se lo voy a decir. Ella dice, vamos a la iglesia donde está Coqui, hay chicle. Ella tiene una motivación. Ella tiene una motivación para venir a la iglesia, porque ella ama los chicles de Coqui. Y a Coqui, claro está. Perdón, Socorro. ¿Usted por qué está aquí? ¿Usted está aquí porque ama a Dios o porque los cristianos van a la iglesia los domingos? ¿Ustedes están aquí porque quieren escuchar cuidadosamente, tomar notas, aprovechar cada oportunidad? ¿O porque lo levantaron para que estuviera aquí? El pueblo de Dios es diferente cuando está atento a la voz de Dios. El pueblo de Dios es diferente cuando ora, cuando habla con Dios y pasa tiempo con Dios, no cuando le dice a Dios lo que Dios tiene que hacer en su vida. Dios no escucha esa oración. El día que Ana dejó de decirle a Dios lo que él tenía que hacer y le pidió a Dios que hiciera lo que él pudiera hacer, sucedió un milagro. Lo que él decidió hacer, sucedió un milagro. Deje de decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer, que Dios lo que tiene que hacer lo sabe. Pídale a Dios que le revele, que le muestre, que lo bendiga con lo que Él tiene preparado para usted. Y en esa relación con Dios, pase un tiempo de calidad y de comunión con Dios. Un pueblo es diferente cuando llora por su pecado. Cuando usted sabe que un tiempo de alabanza ha sido el correcto.
Bueno, usted se alegra, usted se goza, pero llega un momento, y no tiene que suceder siempre, pero ese tiempo de alabanza que cambia su corazón es el tiempo que provoca que broten las lágrimas de sus ojos, o que provoca una sonrisa, que hay una reacción. Porque nuestras emociones deben involucrarse. Porque las emociones las puso Dios, ¿o no? Claro. Esas emociones tienen que involucrarse. Porque la palabra, de verdad, no solamente emociona el corazón, sino que confronta el alma. Alguna reacción tiene que haber. Pero no podemos seguir iguales, así como el pueblo tuvo que cambiar. Así como el pueblo fue cambiado por Dios. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Amén. Y yo termino mis palabras con una anécdota. Había una iglesia muy exitosa. Exitosa porque había un buen pueblo allí. Pueblo organizado, pueblo diferente y a pesar de las diferencias, unidos. Era un pueblo que lo que hacían lo hacían bien, que habían crecido hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera. Hacia arriba en comunión con Dios, hacia abajo porque Dios estaba manifestando en sus vidas, hacia adentro porque como organización estaban bien organizados, y hacia afuera porque habían otras congregaciones que habían salido de ese núcleo y se estaba compartiendo por todo lugar, se estaba esparciendo esa visión por todo lugar. Era una iglesia exitosa, Dios estaba allí. Y era evidente en la atmósfera, todo daba a entender que Dios se estaba manifestando en ese lugar. En una entrevista, en una ocasión, le preguntan a uno de los pastores de esa congregación qué había hecho la diferencia en ellos. ¿Cómo ellos habían logrado ser una iglesia tan exitosa? Y este pastor respondió lo siguiente. Él dijo, lo que pasa es que nosotros funcionamos de la siguiente manera. Yo predico 2 veces los domingos, pero los hermanos de la iglesia predican el resto de la semana. Todos esos días, en todos esos lugares donde ellos van, ellos predican el mismo mensaje que nosotros predicamos el domingo. Entonces somos una iglesia exitosa porque yo predico domingo 2 veces y ellos predican el resto de la semana. Cualquiera hubiese pensado, bueno, el éxito estaba en el grupo de alabanza o en las luces o en el equipo de sonido o en la predicación de una o varias personas o en el servicio de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjese cómo ellos entendieron, qué fue lo que ellos pudieron discernir que estaba provocando el éxito. Que el pueblo era uno, que no había una sola persona predicando, sino que había un predicador que provocaba que el resto de la semana esos miembros de esa iglesia predicaran el mismo mensaje. Entonces, el trabajo de uno se estaba multiplicando y ya no era el trabajo de uno, sino que era el trabajo de todo un pueblo como uno. ¿Y qué pasa cuando el pueblo trabaja de esta manera? Los enemigos son avergonzados, los muros son restaurados, las familias son bendecidas, la misión es cumplida, el pueblo completa lo que inicia y hay una prosperidad general, total, integral en la iglesia. No le va bien a algunos, le va bien a todos. Si usted quiere hacer la diferencia, si usted quiere ser parte de la diferencia, permita, escuche bien, permita que ese avivamiento que Dios quiere provocar en su vida
fluya, no lo detenga más. No entorpezca más la obra que Dios está realizando en su vida. Con sus proyectos, con sus ideas. No sea más un individuo que frene a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es como un tren a toda marcha, que usted no lo va a poder detener si se interpone en su camino. No se meta en ese camino. Más bien, espere que ese tren venga, y cuando usted lo identifique, salga corriendo y súbase a uno de esos vagones. Porque el que se enfrenta con Dios, el tren ni se entera. Pero el que se une con Dios, pues, participa de un viaje especial. Participa de una aventura con Dios. Dios hace la diferencia en su vida. Padre amado, derriba, Señor, todo impedimento, todo cautiverio, que sea eliminado, vencido por ti. Y recibe como una ofrenda esta alabanza que brota de la convicción de cada corazón que en esta mañana ha escuchado tu palabra. No permitas, Dios, que bajo ninguna circunstancia podamos salir iguales de este lugar. En este día, Señor, confesamos una vez más que somos tuyos. Que tú eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Como dijo el salmista, con mi voz clamé a Jehová y Él me escuchó desde su monte santo. No te quedes en este día sin decirle nada a Dios. Por ejemplo, el salmista le dijo: oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Oh Señor, cuán glorioso, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y esto es para que usted entienda que su problema, su situación, su dificultad, su cautiverio no es más grande ni más fuerte que Dios. Dios es mucho más grande que su problema.
Y Dios también te ha dado la oportunidad, el poder para poder derrotar las obras del mal en tu vida, si confías en Él. Él puede hacer de ti una saeta en su aljaba, una flecha preparada, afinada y disponible, útil en sus manos, que viaje, que se mueva, que esté donde Él quiera que esté. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Acompáñenos en nuestro próximo programa, Creciendo Juntos.